Desde hace tiempo, los nombres de Can Yaman y Demet Özdemir circulan juntos con una intensidad especial. Cada mención despierta curiosidad inmediata en el público. No es solo por sus trayectorias individuales, sino por la forma en que sus caminos se han cruzado. En los pasillos del espectáculo, siempre se habló de una historia no contada, una historia que nunca fue confirmada de manera directa. Hoy, ese silencio comienza a tener un significado distinto. La atención se centró nuevamente en ellos tras una aparición que no pasó desapercibida. Can Yaman mostró una actitud reflexiva, poco habitual en él. Demet Özdemir, en cambio, mantuvo una serenidad que llamó la atención. Ambos evitaron declaraciones directas. Sin embargo, sus gestos hablaron por sí solos. El ambiente estaba cargado de expectativas. Durante mucho tiempo, se creyó que su conexión era únicamente profesional. Esa versión fue aceptada sin demasiadas preguntas, pero el paso de los años dejó señales difíciles de ignorar. Miradas cómplices y silencios prolongados alimentaron las dudas. Nada parecía forzado. Todo fluía con naturalidad. En encuentros públicos, la sincronía entre ambos resultaba evidente. Can Yaman parecía más tranquilo cuando Demet Özdemir estaba cerca. Ella, por su parte, mostraba una sonrisa distinta. No era una sonrisa para las cámaras. Era una expresión genuina. Esa diferencia fue notada por muchos. La prensa intentó descifrar el origen de esta conexión. Sin embargo, no encontró respuestas claras. Can Yaman siempre fue reservado con su vida personal. Demet Özdemir optó por la discreción. Esa combinación alimentó aún más el misterio. El secreto se mantuvo intacto durante años. Con el tiempo, algunas declaraciones cobraron un nuevo sentido. Palabras que antes parecían simples ahora se interpretan de otra forma. Can Yaman habló en varias ocasiones de lealtad y confianza. Demet Özdemir mencionó la importancia de las conexiones reales. Nada fue explícito, pero todo fue significativo. El público comenzó a unir las piezas poco a poco. No se trataba de rumores sin base. Eran observaciones repetidas en distintos contextos. La coherencia entre gestos y palabras resultaba evidente. Esa coherencia dio fuerza a la narrativa. Una narrativa silenciosa, pero constante. En eventos internacionales, la distancia física nunca fue una barrera. Incluso separados por compromisos distintos, la conexión se mantenía. Un mensaje indirecto o una referencia sutil bastaban. Can Yaman y Demet Özdemir parecían entenderse sin hablar. Esa complicidad despertó admiración. Y también sorpresa. Algunos aseguran que el verdadero secreto no fue una relación. Fue el respeto mutuo construido con el tiempo. Una base sólida, lejos del ruido mediático. Ambos eligieron proteger algo valioso, no por miedo, sino por convicción. Esa decisión marcó la diferencia. La madurez emocional de ambos se reflejó en cada paso. No hubo escándalos ni declaraciones impulsivas. Todo se manejó con cuidado. Can Yaman mantuvo su enfoque profesional. Demet Özdemir siguió construyendo su carrera con firmeza. El secreto permaneció a salvo. Cuando finalmente se habló del tema de manera indirecta, el impacto fue inmediato. No por lo que se dijo, sino por cómo se dijo. El tono fue sereno y sincero. El mensaje fue claro para quien supo escuchar. El público entendió el trasfondo. Las redes sociales reaccionaron con intensidad. Comentarios, análisis y teorías inundaron las plataformas. No hubo rechazo. Predominó la sorpresa y la admiración. Muchos destacaron la elegancia
con la que se manejó todo. La historia ganó fuerza sin necesidad de confirmaciones. Ken Yaman se mostró fiel a su estilo reservado. No negó ni confirmó nada. Demet Özdemir actuó de la misma manera. Esa coherencia reforzó la credibilidad de la historia. El secreto dejó de ser un rumor. Se convirtió en una verdad implícita. En el mundo del espectáculo, pocas historias se manejan con tanta discreción. Por eso, esta llamó tanto la atención. No hubo filtraciones forzadas. No hubo exposiciones innecesarias. Solo señales claras para quien quiso verlas. Eso marcó un precedente. Hoy, al mirar atrás, muchas piezas encajan. Momentos, palabras y gestos cobran un nuevo sentido. Ken Yaman y Demet Özdemir demostraron que no todo debe ser expuesto. Que el silencio también comunica, y que algunos secretos se revelan solos. Así, lo que no sabías dejó de ser un misterio absoluto. No porque se haya contado todo, sino porque se entendió lo esencial. La conexión fue real. El respeto fue mutuo. Y el secreto finalmente habló por sí mismo.